Estimada gente que nos sintoniza en nuestro canal 2 de Cable Corp, en YouTube, en nuestra cuenta de Livestream, le doy la más cordial bienvenida a este capítulo 58 y le digo la agenda de este capítulo. Los temas que vamos a abordar es la situación que está viviendo en Gaza, el conflicto entre palestinos e israelíes, también las proyecciones que tienen las reformas ya aprobadas en materia energética y en telecomunicaciones, y por último, cuál es la situación, el panorama que se está dibujando en las elecciones que vienen en 2015, donde el partido del Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador ya desbanca al Partido de Acción Nacional. Es algo inusual en su número de afiliados y militantes. Recuerde que la política no está escrita, cambian los escenarios y sin duda veremos algo inusual en las próximas elecciones que ya se avecinan en nada más que medio año y ya estamos en un año electoral. Comenzamos. Bienvenido, estimado auditorio, al capítulo 58 en Uno por Uno. Le agradezco su sintonía, que nos haya estado acompañando a lo largo de todo este periodo de trabajo, donde ya cumplimos un año, vamos por nuestro segundo año de trabajo, de periodismo, de información, de estrechar el vínculo con las autoridades locales, estatales y federales, con líderes del ámbito civil, con activistas, con todo un gremio y organizaciones importantes para el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. La agenda de este capítulo 58 tiene que ver mucho con proyecciones, con acerca de situaciones de la geopolítica universal que está impactando tremendamente en varios aspectos de las economías y de los trabajos multilaterales y bilaterales que tienen importantes países como es el nuestro, que está buscando pues estrechar vínculos con otras naciones, como es el caso de Israel, que ahora está viviendo pues un conflicto muy importante que está trastocando la sensibilidad de los ciudadanos a nivel mundial, de todos los que se denominan ciudadanos del mundo. Pues estamos preocupados acerca de lo que está sucediendo ahí, y más del sistema que están implementando con una vigilancia y un sistema del miedo que está amedrentando a las familias. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter. Nuestra empresa es Cable Corp, ahí nos puede buscar en Facebook como Telecable Noticias Cortázar, también en Twitter, para que nos envíe todos sus comentarios, sus tweets, para que ayude usted a alimentar el gran organismo colectivo que es Twitter, que es esta familia, y de igual manera en Facebook para que esté retroalimentando el debate. Este programa pues es un programa entre usted y yo, nadie me acompaña más, así son las cosas. Espero que le agrade, espero que los temas sean muy importantes, que generen en usted una reflexión acerca de distintos ámbitos, de distintos puntos que pues nos están ayudando a que nosotros estemos armando nuestra conciencia, una conciencia que está llena de vergüenza, creo, hoy en día, más por los problemas que estamos viendo en una situación donde Israel y los palestinos pues están diciendo al mundo una de las principales causas que ya hemos vivido nosotros los mexicanos durante mucho tiempo, desde un país con mucha sangre, con muchas revoluciones, que no ha logrado superar estas problemáticas que tenemos, sobre todo entre nosotros, entre los semejantes. Creo que el problema principal en nuestro país y en el mundo es un problema de comunicación. No se llegan a acuerdos, no se establecen bien los principios, no se acuerdan ni se respetan las ideologías de parte de ambos organismos que trabajan en un acuerdo, pues no se llegan a respetar, y por eso hay múltiples problemas que culminan en la violencia. ¿Qué está sucediendo en Gaza? Es la pregunta que todos se han hecho a lo largo de varios días. La principal acusación contra Israel es que emplea un poderío militar contra un pueblo palestino desválido. En esta situación que está viviendo Gaza, que es territorio de los palestinos, pues vemos una diferencia, una discrepancia entre los países que están en conflicto. Por un lado, Israel, que es un país con enorme riqueza, con una de las fuerzas militares más poderosas del mundo, y por el otro lado los palestinos, que tienen muchas carencias.
en términos económicos y también de fuerzas militares. Ellos no tienen un grupo militar específico que esté contrarrestando la invasión que hace Israel a través de una fuerza importante, sobre todo con los drones que están teledirigidos con ataques específicos, pero no lo vemos así. Están atacando hospitales, están matando el 20% de los niños que están allí. Y las cifras que nos dan, pues es a través de múltiples filtros en las noticias, en el periodismo, que no nos reflejan pues una realidad totalmente concreta o específica, una radiografía específica acerca de lo que está sucediendo en la frontera de Gaza, en el conflicto de los israelíes contra los palestinos. Este conflicto pues tiene muchísimo tiempo, abarca desde las concepciones bíblicas de una pelea por el territorio de la tierra prometida, donde supuestamente los palestinos llegaron primero, los israelíes llegaron después, y de ahí vinieron múltiples conflictos por esta tierra prometida del gran profeta que les anunció que se deberían establecerse allí. Es un problema ciertamente bíblico, pero va más allá. Estos pueblos, los palestinos y los israelíes, comenzaron a existir en 1948 con un decreto que promulgó la Organización de las Naciones Unidas. Israel aceptó, pero no los líderes palestinos. ¿Por qué? Porque también les pertenecía cierto territorio. No estaban de acuerdo con eso, que les hayan robado pues mucho de la tierra que ellos comenzaron a poblar. Fue un abuso, fue un tipo de colonización donde la Organización de las Naciones Unidas, pues los palestinos consideran que actuaron a favor de los israelíes, que tienen importantes conexiones, importantes acuerdos con los países más poderosos del mundo, como es el caso de Inglaterra, que tiene injerencia en territorio palestino, como es el caso de los Estados Unidos, que tiene injerencia también en toda la geopolítica y la guerra que se está dando en Medio Oriente, a lo que Barack Obama pues decreta, promulga, expresa y dice: va a ser muy difícil que cese el ataque en este lugar que es la frontera de Gaza. ¿Y por qué lo dice así? Pues porque convienen a ciertos intereses. Hay una lucha mundial que está liderando pues los Estados Unidos en contra del terrorismo, y ahí se sitúa uno de los grupos terroristas que están afectando al mundo, que son los denominados Hamas, y por el otro lado pues la resistencia civil que hay de los palestinos por un acuerdo que no se llevó totalmente a cabo, que no supo establecer un acuerdo benéfico para ambos territorios. Todo es un problema de fronteras, de poderes económicos. Tenemos un país pobre, uno rico, fuerzas militares y economías desproporcionadas, y vemos más inclinación, más favoritismo pues al país israelí, que pues de alguna manera están blindando. Sí denuncia la Organización de las Naciones Unidas, cesen al fuego, cesen a la violencia, pero los líderes pues no logran establecer un trabajo consular, internacional, un tratado que realmente cese la violencia de parte de Israel. No saben cómo frenarlo. Así que, por mientras, pues sigue el movimiento de resistencia islámico Hamas, que busca crear un Estado islámico en esta región histórica de Palestina, que viene desde los principios de los cuales les menciono, que son los principios o esta historia que se narra en la Biblia, donde se registra pues realmente cómo quedó acordado una región que debería pertenecer totalmente al territorio palestino. Ahora hay 500 palestinos fallecidos en esta ofensiva israelí en Gaza. El 20% son niños, de acuerdo a la filtración de lo que les estaba mencionando, se hace en los medios internacionales, pero no podemos tener una radiografía específica porque falta los intereses de la ofensiva que está haciendo el país Israel, de los intereses que tienen también otros países que son afiliados o son socios muy importantes de Israel. Recuerden que Israel es el principal productor de drones, es uno de los países que cuenta con una de las fuerzas armadas más importantes en el mundo y cuenta con tecnología muy avanzada,
de la cual pues consumen nada más y menos que los Estados Unidos, países también emergentes, países poderosos como es el Imperio Británico, ¿no? Tiene uno de los mejores ejércitos del mundo y con armamento avanzado atacando a gente civil en una guerra que presumen estar fraguándose entre grupos terroristas y la ofensiva israelí, pero no es así, porque no hay condiciones equiparables, hay más bien un abuso, hay una masacre contra un pueblo civil y no hay conciencia por este pueblo palestino en Gaza. De nuestra parte, pues, ¿qué podemos hacer más que emitir solidaridad, más que emitir un discurso que alivie las penas o las injusticias que están viviendo en esta frontera y sí esperar un trabajo coordinado y muy fuerte acerca de las Organizaciones Unidas que pues se estableció y se fortaleció con las guerras mundiales que causaron múltiples estragos y que pues obviamente desarrollaron mucho en la revolución tecnológica e industrial que tuvo el mundo. Para eso sirven las guerras, para marcar ese tipo de progreso. Estamos viendo un mundo ciego que está a la espera, sigue habiendo masacre y no toman las medidas adecuadas y eficientes, rápidas, para detener este flagelo que se está viviendo en la frontera de Gaza, donde están sufriendo miles de palestinos, niños, víctimas inocentes, y no hay una resolución concreta, no hay conclusiones, no hay definición para preservar la paz ahí y acordar algo que sea benéfico para todas las familias. El pueblo palestino tiene todo el derecho para pelear contra las fuerzas extranjeras que no respetaron ninguna resolución de la ONU. Es cierto que tienen derechos para defender su autonomía, su soberanía, pero no incitar a la violencia y tampoco esperar uno de estos escenarios donde uno de los fuertes se está aprovechando de las carencias de uno de los países que pues obviamente cuenta con muchísimo más pobreza. Ahí están los elementos, vamos a ver qué resuelve a la ciudadanía internacional a través de los organismos internacionales, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, que esperamos ponga una posición fuerte, enérgica, que preserve la paz, que preserve la integridad de las familias que viven en esta frontera y que no tienen nada que ver con estos intereses políticos, económicos y sobre todo con alguna afiliación a estos grupos terroristas. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a este capítulo 58 en Uno por Uno.